Buenas familia, ¿cómo estamos? Me alegro de veros una tarde de domingo más, tarde, noche de domingo más. Buenas Ángel, ¿cómo estamos? Me alegro de verte por aquí. Eric, nunca falla. Isabel, buenas tardes, me alegro de que hayas podido entrar sin ningún problema. ¿Cómo estamos? Bardi, ¿cómo estamos? Tamara, buenas tardes. Luis, encantado de tenerte aquí también. Contasur también, todos bienvenidos. Bienvenidos una tarde más, ¿vale? Hoy, para quien no lo sepáis porque no lo hayáis podido ver, ¿vale? Estaremos con José Luis Rodríguez Candela, ¿vale? Abogado experto en Derecho de Extranjería, profesor de la Universidad de Málaga, doctorado en Derecho también por la Universidad de Málaga y bueno, si tuviera que decir todos los méritos que tiene el compañero, yo creo que echaríamos la tarde, la noche y la mañana nada más que hablando de sus méritos, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que para mí siempre ha sido un compañero ejemplar. Fue el primer abogado con el que yo estuve. Mi primer contacto con la abogacía fue con él, por lo que para mí también es un orgullo y un placer que hoy esté con nosotros, ¿vale? Estaremos hablando sobre derecho de extranjería, las últimas novedades. Como ya sabéis, cualquiera puede preguntar lo que estime conveniente relacionada con el derecho de extranjería a ser posible, ¿vale? Y bueno, eso, espero que la tarde sea entretenida, ¿vale? Sin más dilación, porque el tiempo corre y apremia, damos la bienvenida al compañero José Luis Rodríguez Candela. José Luis, buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, buenas noches, Miguel. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. José Luis, ha generado una enorme expectación cuando yo anuncié que ibas a venir, ¿vale? Agradecerte en primer lugar que nos acompañaras. La verdad es que yo sé que mucho la tarea que tienes, lo hemos estado hablando antes en el predirecto y bueno, agradecerte en primer lugar que estés aquí con todos nosotros, José Luis. Pues nada, espero no defraudar esa expectativa que he levantado, ¿verdad?, entre los que te ven. Y bueno, la verdad es que para mí, Miguel, es un honor, de verdad, y te digo muy sinceramente, estar contigo esta noche, ¿eh? Yo también guardo muy buen recuerdo de ese tiempo que estuvimos juntos en el despacho, ¿no? Y las cositas que hicimos allí. Entonces, bueno, pues tú sabes, para mí es una gran satisfacción siempre el poder contar contigo o que tú cuentes conmigo. Pues igualmente, José Luis, muchas gracias. Ya veo que está saludando a todo el mundo. Ginny, Teresa, como siempre, os animo a participar. ¿Vale? Juan, encantado de que estéis aquí. Me alegro siempre de veros. Bueno, José Luis, hemos venido a hablar de las últimas novedades en derecho de extranjería, que no han sido pocas y no han sido cosas pequeñas, han sido muy significativas, ¿no? Se han pronunciado distintos tribunales, el Tribunal Supremo. A mí me gustaría empezar con el tema del arraigo laboral, que como bien sabrá, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente y bueno, quería que nos comentara en qué ha consistido esta sentencia, por qué es tan importante y qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Bueno, el arraigo laboral, desde que se introduce en nuestra legislación de extranjería, se veía muy limitado en cuanto a la prueba de la vinculación laboral del extranjero con su empleador, ¿no? Decía solamente se podía acreditar esa relación laboral que inicialmente fue de un año y ahora ya con la normativa vigente es de 6 meses. Se tenía que acreditar, decía, única y exclusivamente con una resolución judicial que así lo acordase o con una conciliación pero en el ámbito judicial, ni tan siquiera la conciliación previa en el CEMAT era suficiente, o con un acta de infracción de la inspección de trabajo. Eso ya en su momento pues tuvo bastante opiniones en contra, porque se estaban limitando los medios probatorios para acreditar una vinculación laboral, ¿no? Decía, bueno, pero usted, que yo puedo acreditarlo de otras muchas maneras. Y hubo una sentencia que resolvió sobre la ilegalidad del reglamento del año 2004, ya superado,
pero que vino a decir que tenía que ser un numerus apertum, no un número clausus, es decir, que deberían admitirse otros medios de pruebas diferentes y diferenciados, ¿no? Pero la verdad es que eso no terminó de calar en las oficinas de extranjería y seguían aplicando las reglas de la prueba tasada. Sin embargo, pues hay un compañero, Jaime, en Almería, que él se inició presentando arraigos laborales, acreditando, por ejemplo, altas en la seguridad social. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo alguien puede tener un alta en la seguridad social y quiera pedir un arraigo laboral? ¿Verdad? Si tiene arraigo laboral es porque no tiene documentación, ¿cómo puede estar de alta en la seguridad social? Pero hay una situación que se daba y era la de los solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo, a partir de los 6 meses, pues podían acceder al mercado laboral legalmente y regularmente y se daban de alta en la seguridad social y trabajaban y tenían una vida laboral superior a los 6 meses. Y resulta que posteriormente le denegaban el asilo y causaban baja en la seguridad social. Bien, pues ese alta legal en la seguridad social que había tenido esa persona no le valía para acreditar un arraigo laboral. Era absolutamente absurdo, ¿no? Lo digo a este compañero basándose en este recurso contra el reglamento del 2004 que puso nuestro compañero Paco Solans desde Valencia, pues efectivamente terminó de convencer a los juzgados y a la sala al juzgado, los juzgados de Almería y la sala de Granada. Pero el abogado del Estado no estaba conforme con ese planteamiento, con esa prueba abierta que resolvían los juzgados y acudió en casación al Tribunal Supremo, el abogado del Estado. Con tan mala fortuna para él, que ha terminado perdiendo su recurso de casación y al final el Tribunal Supremo ha dicho que efectivamente vale cualquier medio de prueba válido en derecho para acreditar esa relación laboral, no solo aquellos que expresamente recoge el reglamento de la ley de extranjería, que tienen un carácter pues meramente ejemplificativo, es decir, se puede acreditar mediante una sentencia o una conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia o con un acta de inspección, pero ¿por qué no? A través de otros medios de prueba. Y uno evidente era este que yo estoy diciendo, ¿no? Que la persona había estado dado de alta y tenía en su vida laboral acreditado y cotizado esos 6 meses, lo cual evidentemente acreditaba esa relación laboral que, bueno, que ya había finalizado como consecuencia, por ejemplo, que le habían denegado el asilo. Y bueno, tenemos esa sentencia. La verdad que es verdad que no tenemos que lanzar las campanas al vuelo. Yo creo que tenemos que ser comedidos porque quedan todavía, me conste a mí, 4 o 5 recursos de casación, algunos presentados por el abogado del Estado, por estos pleitos que puso el compañero en Almería, pero hay también algunos presentados por los justiciables. En concreto, hay uno procedente de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Contra una sentencia que le denegó esa posibilidad a este extranjero. Y bueno, a lo mejor el Tribunal Supremo en sus próximas sentencias matiza un poco sobre todo el alcance de esa relación laboral, porque claro, surgían muchas dudas. Y dice, bueno, ¿y si esa relación laboral se ha tenido hace 5 años? ¿Ya vale para acreditar el arraigo laboral ahora? ¿O tiene que ser mucho más cercano en el tiempo, dentro de los 2 años, para el arraigo laboral que establece el reglamento de la extranjería? Es una duda que el Supremo no ha resuelto en esa sentencia, ¿no? O, bueno, ¿y qué ocurre si yo utilizo esa vida laboral para acceder a la documentación, pero al año siguiente la vuelvo a pedir? ¿Puedo volver a utilizar ese mismo periodo para volver a acceder otra vez más a la regularidad? Claro, hay muchas dudas ahí pendientes y estoy seguro que el Tribunal Supremo irá concretándolas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que a día de hoy se pueda tener en cuenta que afectará fundamentalmente a los solicitantes de asilo esa relación laboral para poder acceder al arraigo laboral y, por lo tanto, sin necesidad de aportar un contrato de trabajo. Irá limando su propia jurisprudencia hasta que tengamos alguna seguridad. Sí, bueno, tú sabes, seguridad en nuestro ámbito es muy difícil, porque mañana cambia la composición de la sala, vienen otros magistrados con otros criterios y te cambian también la doctrina jurisprudencial. No sería la primera vez, ¿no? Sí. Pero bueno, probablemente concreten un poco más el alcance de esa sentencia, porque las propias oficinas de extranjeros están siendo muy reacias. De hecho, están diciendo, hombre, es que jurisprudencia son 2 sentencias del Tribunal Supremo y de momento solo hay una. Vamos
a esperar que haya otra, porque yo creo que tienen la esperanza en que va a matizar un poco esa sentencia. Espero que no mucho, espero que no mucho. Tanto como para desvirtuarla, claro. Hombre, esperemos. Yo he escuchado también en distintas charlas y decían ya que poco más y poco menos que lo que decía el Supremo era ley. Y digo, No, tú sabes, veremos. la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico y además tienen que ser dos sentencias del Tribunal Supremo. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, ¿no? Como tú bien sabes. Efectivamente, hay que ser comedido. Es un paso Sí. adelante, pero hay que ser comedidos, ¿no? Sí, 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 sí. No nos lancemos, ¿verdad?, al vacío porque desde mi punto de vista, hay que ser cautos. Con esto no estoy diciendo que no se soliciten arraigos laborales y que se luchen, porque yo sí que creo que hay motivos suficientes como para interpretar que esos supuestos no son prueba tasada, sino que están puestos a efectos ejemplificativos, ¿no? Pero pueden haber otros medios de prueba que acrediten esa relación laboral. Por ejemplo, te digo, la propia conciliación entre el órgano administrativo previo a la vía judicial. Es absurdo que eso no esté en el reglamento de la ley de extranjería. Y sin embargo no lo está. Solo hace referencia a la conciliación judicial. Sí, pues la verdad es que eso hay que irlo limando. ¿Te atreves a pronosticar, José Luis, por dónde irá el Tribunal Supremo en su limadura? Si hay limadura, claro, o no. Sí, a mí como no me da miedo equivocarme, pues me atrevo a pronosticar, ¿eh? Y si me equivoco, pues era un pronóstico, ¿no? Más se equivoca el del tiempo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro. Pero yo creo que el Tribunal Supremo va a decir que esa relación laboral efectivamente se va a poder acreditar mediante esa vida laboral previa y legal. Eso yo creo que ahí tiene difícil marcha atrás, sobre todo teniendo en cuenta esa sentencia del reglamento del 2004 a la que hacíamos referencia. Yo creo que ahí eso no va a cambiar. Probablemente sí limite el periodo de tiempo en donde se pueda acreditar esa relación laboral. Porque si lo que estamos accediendo es un arraigo laboral, pues hay que acreditar ese arraigambre, ¿no? Y el arraigambre es cuando el sujeto en el último periodo ha tenido una relación laboral. Claro, ahora yo decir, hombre, es que yo tuve papeles hace 10 años, luego me estuve cotizando de 10 meses, luego me fui a mi país y ahora al cabo de los 10 años vuelvo y quiero hacer valer esos 10 meses que coticé hace 10 años atrás, ¿no? Porque efectivamente fui residente legal. Me da la impresión que por ahí no va a ir el Tribunal Supremo porque probablemente vaya en contra del propio concepto de arraigo laboral, ¿no? Ahora, ¿en qué tiempo previo? Bueno, los más pesimistas dicen que 2 años, que es el periodo que establece el reglamento de la ley de extranjería de estancia para poder acceder al arraigo laboral. Yo creo que no debería ser tan restringido, ¿vale? Que probablemente haya que pensar en los últimos años. También creo que el Tribunal Supremo permitirá sumar periodos cotizados o periodos trabajados y no tengan que ser los 6 meses del tirón, como el caso de la sentencia que se está enjuiciando, porque hombre, si yo he trabajado 3 meses, luego he estado de baja y luego he estado otros 3 meses trabajando, ¿por qué no va a valer, no? Esos 6 meses cotizados. Yo creo que por ahí sí irá, sí permitirá ciertas interrupciones, ¿no? O sea, últimos periodos de estancia al extranjero en España, interrupciones y probablemente el que solo se puede utilizar una vez esa vida laboral para acceder a la regularidad, ¿no? Y no permanentemente está utilizando esa vida laboral ante supuestos de irregularidades sobrevenidas. Pues claro, como me dan un permiso, una autorización para residir y trabajar, yo puede ser que no esté de alta ese año y que no cotice en un solo día. Ahora, ¿qué pasa? No puedo renovar, recaigo en la irregularidad y ahora puedo volver a utilizar esos 6 meses cotizados previamente para volver a obtener un nuevo permiso. Eso podría dar quizá a pensar en que nos encontramos en un fraude de ley y ya el Tribunal Supremo anuncia algo, ¿no? Ante la oposición del abogado al Estado le dice que, bueno, que evidentemente habrá que perseguir el fraude de ley o el abuso del derecho, ¿no? Creo que es más correcto hablar de abuso del derecho que de fraude de ley. Fraude no hay, ¿no? Más abusar, ¿no? De ese derecho que ha reconocido el Supremo. Y hace ya alguna referencia. Luego yo creo, probablemente me equivoque, pero que irá en esa línea.
Pues son muy acertados tus apuntes y bueno, veremos. Bueno, ya está, como esto queda grabado, pues, luego siempre me podrán decir, este tío, pues no dio una. Bueno, pues ya está, No creo que sea el no caso, pasa ¿vale? nada. Bueno, y también había mucha inquietud. Las personas que estén en España en situación irregular, ¿qué sanción tiene en nuestro ordenamiento? ¿Multa? ¿Expulsión? De esto podríamos escribir un libro, ¿no? Pero sí, intentando sintetizar. Uy, es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado, Miguel. Vamos a intentarlo, porque aquí hay una decisión del Tribunal Supremo que llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se la carga. Sobre esa nueva decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega el Tribunal Supremo y vuelve a dictar otra resolución. Pero que hay algún juez que no le gusta, plantea una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vuelve a dictar otra sentencia matizando una vez más al Tribunal Supremo. Y tenemos en los últimos años, pues, idas y venidas todas las que quieras, ¿eh? Yo voy a intentar hacerte un breve guión más comunicativo, ¿verdad?, que estrictamente jurídico, ¿no? En los últimos años, antes del 2015, los juzgados venían aplicando la posibilidad de la opción entre la sanción de expulsión y la multa. Y decían los juzgados sobre una antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo tenía competencias para resolver los recursos de casación que se ponían porque conocían en primera instancia los tribunales superiores de justicia. Tú eres muy joven en estos lares, pero inicialmente era así. Los temas de extranjería se llevaban ante el Tribunal Superior de Justicia, de hecho ni tan siquiera existían los juzgados de lo contencioso administrativo, y resolvía el Tribunal Supremo. Cuando ya esto cambia y se crean los juzgados de lo contencioso administrativo y se atribuye la competencia en materia de extranjería a los juzgados de lo contencioso administrativo a través del procedimiento abreviado, además, el Tribunal Supremo tenía muchas sentencias pendientes de resolver y quiso dejar sentada una jurisprudencia antes de irse, ¿vale?, o antes de que le dejaran de llegar asuntos, ¿no? Y bueno, y el Tribunal Supremo dijo a partir del año 2004, lo estuve diciendo durante 2 o 3 años en las sentencias que le quedaban por dictar, que bueno, la sanción principal era la multa y que la expulsión tenía que ser una sanción residual, excepcional, cuando existían circunstancias pues agravantes, llamémosle, del extranjero, ¿no? Pues que no tenía un domicilio conocido o que no tenía ningún tipo de documentación personal, ni tan siquiera una carta de identidad nacional, o que podía suponer un riesgo para el orden público, para la seguridad pública. Bueno, vino a sentar una doctrina que empezaron a aplicar los juzgados de lo contencioso administrativo y que vinieron aplicando con bastante asiduidad, como siempre, ¿no? Unos más y otros menos. Siempre esa inseguridad la tenemos los abogados, ¿no? Depende cómo se levante el juez, ¿no? Luego hablamos o de cómo le dé ese día. Pero bueno, venía siendo habitual que aplicaran la sanción de multa preferentemente a la expulsión si no existían circunstancias agravantes, ¿no? Pero claro, en un momento determinado se plantea una cuestión prejudicial, claro, que dice, oiga usted, es que eso va en contra de la directiva de retorno, porque ante una situación de estancia irregular, la única reacción posible es una decisión de retorno, que le llama la directiva. Nosotros a eso le llamamos expulsión o salida obligatoria, cosa que no se le explicó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas porque el letrado que llevaba el extranjero no compareció ni se personó ante el Tribunal de Justicia, fijaros lo importante que es eso, y desde mi punto de vista porque el abogado del Estado lo explicó con la boca muy pequeña, ¿vale? Y entonces el Tribunal de Justicia entendió que era una vez que se dictaba una sanción económica ya a esa persona no se le podía expulsar, lo cual no es correcto, porque las sanciones económicas, las multas, venían con un apercibimiento de salida obligatoria. Usted le pone una sanción de multa, 300 euros al principio, luego 401 euros, y usted debe abandonar el territorio nacional en el plazo de 15 días. Si no lo abandona, pues se le podrá expulsar, y de hecho posteriormente se le haga un expediente de expulsión. Eso es lo que establece precisamente la directiva de retorno.
La directiva de retorno no opta por la expulsión de primera mano. La expulsión es la ejecución por la fuerza de esa decisión de retorno, sino que opta primero por una decisión de retorno con cumplimiento voluntario y si eso no se produce, la expulsión. Bueno, la cosa es que se le explicó mal al Tribunal de Justicia y dijo, con la famosa sentencia Zayzoune de marzo del 2015, España había implementado mal la directiva y que por lo tanto era contrario a la directiva una ley como la española que imponía una sanción de multa en vez de que ante una situación de estancia irregular lo único que había según nuestra legislación era la expulsión. 2015. Bueno, entonces empezamos a plantear otra serie de cuestiones. Yo he participado en varios de estos debates jurídicos y recursos contenciosos en esa línea. Decía, pero usted, el efecto directo de las directivas, es decir, cuando no hay una norma que ha implementado una directiva, la directiva es de aplicación directa. El ciudadano puede pedir la aplicación directa de la directiva. Ese es el efecto vertical directo de la directiva. ¿Usted no la ha traspuesto bien? Pues yo pido que se aplique directamente la directiva. Pasado el plazo de transposición, que por supuesto en el caso de la directiva de retorno había pasado. Pero eso es un derecho del ciudadano, no un derecho del Estado. El Estado no puede, es además el que ha incumplido la obligación de transposición, ampararse en la directiva para dejar de aplicar su ley nacional. Y entonces yo decía, y muchos decíamos, hombre, si en la ley de extranjería dice que la sanción principal es la multa, lo que no puedo ahora, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que eso es contrario a la directiva, sin modificar la directiva, aplicar directamente la expulsión, porque eso no es un derecho del Estado. El Estado no puede pedir la aplicación directa de la directiva. Nosotros decíamos, eso es un efecto vertical directo inverso, y eso no está previsto en la normativa comunitaria, ¿vale? Lo que está previsto es el efecto directo, que el ciudadano pueda pedir la aplicación de la directiva, no el Estado incumplidor. Bueno, la cosa es que algunos juzgados efectivamente así lo vieron y se planteó la cuestión. Bueno, esto llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que no, que ellos están vinculados por lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el Tribunal Supremo, que ya se han recuperado los recursos de casación, como bien sabéis y tal, dice no, perfectamente hay que aplicar la doctrina Zayzoune, que era este del 2015, y por lo tanto no cabe multa, sino directamente expulsión, sin ningún tipo de paliativo. Bueno, algún juzgado, a petición nuestra, plantea la cuestión prejudicial a Luxemburgo y dice el Tribunal de Justicia en una sentencia del año pasado. No, perdone, que no me han entendido. Los abogados tienen razón. El Estado no puede dejar de cumplir su norma interna sobre la base de una directiva. La directiva no es un reglamento. La directiva tiene que ser traspuesta en el ordenamiento interno. Y mientras que no se transpone, pues evidentemente el ciudadano puede pedir la aplicación de la directiva si le interesa, pero el Estado no puede ampararse en la directiva aplicando la propia norma interna. Luego, en el caso de España, multa y expulsión solo cuando haya circunstancias agravantes. ¡Pum! Al Tribunal Supremo, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y entonces ya empiezan otra vez los juzgados a poner multas y la administración a poner multas, se dictan instrucciones. Y volvemos otra vez al criterio antiguo del Tribunal Supremo del año 2004. ¿Qué ocurre? Que, claro, se plantea un recurso de casación al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dicta una sentencia hace algunas semanas que dice, no, ustedes no han entendido a Bruselas, a Luxemburgo, no han entendido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos llegado a varios cambios de criterio, pero no. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no cabe poner multa, ¿vale? Y que solo puede aplicar expulsión si existen circunstancias agravantes. Conclusión. Contra un extranjero en situación irregular yo no puedo hacer nada. Ni le puedo poner una multa ni lo puedo expulsar. Salvo que existan circunstancias agravantes, que el extranjero sea un riesgo contra el orden público, o que pues eso, no tenga domicilio conocido, no tenga ningún tipo de documentación de identidad de su país, ¿vale? Pero por lo demás no. Claro, eso es una barbaridad, porque ese criterio es totalmente contrario a la directiva de retorno. La directiva de retorno dice, no, mire, una persona en situación irregular, lo que hay que hacer es acordarle una decisión de retorno. La decisión de retorno puede ser una salida obligatoria. Luego, cuando yo pongo la multa,
aparte de la sanción económica, que eso a Bruselas le da absolutamente igual, no, digo Bruselas, a Luxemburgo, a la Unión Europea, ¿no? Digo Luxemburgo por lo del tribunal, que es la sede del tribunal. Dice Luxemburgo, no, mire usted, a mí lo de la multa me da igual, que usted quiera poner una multa al extranjero irregular, eso no es lo relevante. Lo relevante es que esa persona tiene que tener una salida obligatoria. Si no tiene una salida obligatoria, se va en contra de la directiva. Y entonces se inicia un procedimiento de infracción contra España y al final tendrán que terminar cambiando la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que un juzgado de Pontevedra ha dicho, oye, esto es muy peligroso, porque ya hay algún juzgado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid que quiere plantear otra cuestión diciendo, oiga usted que esto que ha hecho el Tribunal Supremo va en contra de la directiva, para que volvamos a tener una sentencia como la de Saizone. Entonces, el de Pontevedra, con muy buen criterio, se ha adelantado y ha dicho, Tribunal Supremo, no, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, disculpe, si yo impongo una sanción de multa, le digo a pie de página, que es lo que dice el artículo 28 de la ley de extranjería, tiene la obligación de abandonar el país en el plazo de 15 días, ¿eso es una decisión de retorno a la directiva de retorno? ¿Eso es correcto con la directiva de retorno? Claro, eso es correcto con la directiva de retorno. Podemos pensar, hombre, es que la decisión del Tribunal Supremo ahora es mejor para el extranjero. Sí, pero eso es un poco de hambre para mañana. Que en el momento que Madrid plantee la cuestión prejudicial volvemos a Saizone. Entonces, Pontevedra, que es un asunto que estamos colaborando con la compañera Estela de allí de Pontevedra y estamos personando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha mantenido la cuestión prejudicial a pesar de la sentencia del Supremo como un buen criterio. Y entonces nosotros le hemos informado en las observaciones que hemos hecho al Tribunal que el juez de Pontevedra tiene razón, que en España, frente a una situación de estancia irregular, hay una obligación de salida, que es lo que establece el artículo 28, y que además España pone una multa. Bueno, es irrelevante para Europa. Para Europa lo importante, para la directiva de retorno, lo importante es que aquí no se puede estar en situación irregular, que es o se sale de España o se documenta. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que el Tribunal de Luxemburgo diga que España ha implementado correctamente la directiva, porque es que si no, volvemos a tener otras sentencias Saizone donde nos van a decir que no cabe más que la expulsión. Y hay una diferencia muy importante entre la expulsión directa y el apercibimiento de salida. Ojo, claro. Porque si yo salgo, no llevo aparejada la prohibición de entrada y además me aperciben de salida, pasa el tiempo que suele pasar, me puedo acoger al arraigo y ya no tengo ningún problema. Ya también permite la directiva que una persona se regularice si el Estado lo permite. La directiva lo que no quiere es que haya personas en situación irregular. No, contra ellos no se dicte una decisión de retorno. No es de ejecución forzosa, no hay internamiento, es simplemente un apercibimiento. Ahora bien, si ese apercibimiento no se cumple y al extranjero lo vuelven a pillar, pues entonces ya sí se le puede expulsar, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, lo mejor es que efectivamente se dicte una decisión de retorno contra ese extranjero, que es conforme a la directiva, cumplimiento voluntario, y ahora ya, entre que lo pillan o no vuelven a pillar, pues a lo mejor ya ha pasado el plazo de los 3 años y puede acogerse al arraigo, porque si seguimos en la vía del Tribunal Supremo, eso tiene las patas muy cortas, porque mañana otro juzgado va a plantear, y parece que ya lo estaban pensando en Madrid, otra cuestión y va a decir Luxemburgo, no. Y eso se interpreta de esa manera, eso es contrario a la directiva. Nos obligan a cambiar la ley de extranjería y entonces ya, con perdón, la hemos cagado. Porque ya sí que van a imponer por la ley de extranjería la exclusión de todo el mundo. Y eso, evidentemente, consideramos que no es correcto. A la gente hay que darle alguna posibilidad, o bien de abandonar voluntariamente el país, o bien de regularizarse en plazo razonable, ¿no? No sé si se ha entendido, yo sé que es un poco galimatías, ¿no? Pero bueno, he intentado hacerlo. Es un tema jurídico complejo, ¿no? Porque, primero, Sí. Es fascinante la interrelación entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el español, ¿no? Como una directiva, pues mire usted, si la ha traspuesto mal Estado, usted no se puede beneficiar, ¿no? Intentando que se aplique la directiva en origen, ¿no? De lo que se había... Te puedo asegurar que desde 2015 hasta hoy, hasta hace unas semanas que el Tribunal Supremo dicta la sentencia, es lo que han estado haciendo. Ya. Pero que es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Incumplidor Pero bueno, y después que yo estoy plenamente de acuerdo contigo, hay que permitir, pues bueno, que el extranjero, por propia voluntad,
o abandone o que pueda O cumplir el regularice. tema de arraigo, claro. Ujú. Entonces, yo lo que no sé, si nos mojamos también como en el supuesto anterior y nos auguras algo cómo puede terminar todo. ¿Qué crees que pasará al final con la Yo cuestión? creo, yo, yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos va a dar la razón, ¿eh? En este caso, hombre, soy menos objetivo porque soy parte en ese procedimiento, ¿no? Y claro, ¿eh? Siempre uno quiere tener razón o además, lo que es peor, piensa que la tiene, ¿no? Pero yo creo que nos va a dar la razón porque es que es muy razonable. Es que el Tribunal Supremo se ha olvidado del artículo 28 de Claro, la ley de extranjería, se ha olvidado de las salidas obligatorias. El Tribunal Supremo se ha centrado exclusivamente en la expulsión. y expulsión. La directiva de retorno habla de decisión de retorno como obligación que tiene una persona a abandonar el país. Es decir, para España, salida obligatoria. Y si no se cumple la decisión de retorno, es cuando ya se puede proceder a la expulsión, que para la Unión Europea la expulsión es la coacción directa sobre el extranjero sacándole por la fuerza del territorio nacional, con las medidas además privativas de libertad, de internamiento y tal. Y en España es que el Tribunal Supremo piensa que la única manera que tiene de decir un extranjero que se va de España es dictándole una orden de expulsión, pero eso no es así. Están las salidas obligatorias que se pueden estampar en el pasaporte. Mucho visto cuando te deniegan una autorización, abajo dice, tiene usted la obligación de abandonar el país en el plazo de 15 días, cuando le deniegan el asilo, cuando se dictan las multas, ¿eh? Los que hemos visto muchas multas dictadas durante el periodo antes de Saúl, veíamos que siempre existía abajo un apercibimiento de salida obligatoria. Luego España aplicaba correctamente la directiva, pero eso ni se dijo en Saizone, ni se ha dicho por el Tribunal Supremo. Luego, yo creo que es bueno que eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo vea. Y además le hemos presentado, creo que han sido pues, cerca de 30 resoluciones de multa de distintas zonas del territorio nacional, en donde todas ellas, a pie de página, estaba establecida la decisión de retorno. Y le hemos dicho, ¿cómo España lo hacía bien? Claro, claro, España dicta una decisión de retorno, lo hace conforme a la directiva, esto sí, de cumplimiento voluntario, que es lo que dice la directiva. claro. La expulsión solo es cuando no se ha cumplido la decisión de retorno voluntariamente o, una vez más, en aquellos supuestos de riesgo para el orden público, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso también tenemos en nuestra ley la posibilidad de optar directamente por la sanción de expulsión en esos casos excepcionales, con circunstancias que dice el Supremo agravantes, ¿no? Eso está perfectamente previsto también en nuestra legislación a través del procedimiento preferente, con internamiento, o sea que eso está perfectamente previsto en nuestra ley. Pues yo auguro que será así, ¿no? Porque hay que darle, yo qué sé, yo noto siempre a los tribunales europeos más garantistas en los derechos, ¿no? Y obviamente es un derecho que está recogido en la directiva y que, bueno, pues el darle esa oportunidad, ¿no? Voluntariamente y si no, pues lo del arraigo. Entonces, yo primero desearte suerte también, que tengáis mucha suerte y ya Muchas nos gracias. contarás también cómo termina. Sí, 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 sí. Y además, oye, yo digo una cosa, ¿eh? Yo, las primeras veces que leí sentencias de tribunal, bien del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Luxemburgo, pues claro, me costaba trabajo porque allí son por párrafos numerados, uno, 2, 3, 4, 5. Pero claro, me costaba trabajo, no estaba acostumbrado al hecho y al fundamento derecho. Pero claro, si tú ves una sentencia ahora, y da igual, ¿eh? El órgano judicial que la dicte, lo hace un juzgado de instancia y lo hace el Tribunal Supremo. Empiezan a cortar y pegar en los fundamentos de derecho sentencias, ¿vale? Que no saben uno realmente a qué viene ahí, ¿no? Y luego en el último párrafito te pone, y todo esto aplicado al caso concreto significa que ¡pum! ¿Vale? Entonces te quedas absolutamente descolocado. Entonces me ha aficionado a la sentencia. De hecho, yo ahora en mis recursos de apelación y tal, lo hago todo numerado, los párrafos, porque empiezo con el íter lógico, ¿no? Empiezo explicando por qué estamos ahí, por qué hemos llegado a esa situación, cuál es la normativa aplicable y ahora cómo puedo ir aplicando esa normativa al caso concreto. Y yo digo, pues como dijimos en el párrafo 28 y tal, de verdad es que son sentencias que una vez que las has leído 2 o 3 veces son mucho más fáciles de comprender que las que dicta nuestro Tribunal Supremo. Esto de hechos y fundamento de derecho, hecho, te ponen los hechos y luego fundamento de derecho, tú sabes, corta y pega, de jurisprudencia,
en negrita o en cursiva, ¿no? Que uno nos dice, bueno, ¿y esto que viene a mi caso, ¿no? Y luego al final, ¡pam! Esto aplicado a caso concreto significa que usted no tiene derecho. Hostia, ¿vale? Yo, reflexión aparte del derecho de extranjería, aunque también, qué bien nos han venido los tribunales europeos y el ordenamiento jurídico europeo, qué bien, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo ya digo, yo he cambiado mis modelos de recurso de apelaciones, evidentemente siguiendo lo que dice la ley de enjuiciamiento civil o la ley de jurisdicción contenciosa. Si yo tengo que decir exactamente qué pronunciamiento impugno, yo lo digo, párrafo 1, impugnamos el pronunciamiento ya cumplí lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Luego, el párrafo 2, numerado, empiezo a decir porque es lo que ha dicho el tribunal, 3, porque yo considero que normativa considero aplicable, porque considero que esa normativa tiene que ser interpretada de esa manera, para llegar a la conclusión de que efectivamente lo que impugnamos en el párrafo 1 estaba bien impugnado, ¿no? No Pues, sé, yo me he aficionado, no sé qué pasará, tú sabes. pues yo me lo voy a Yo desde apuntar. hace poco todavía no he visto ninguno resuelto, ¿no? Pues yo me lo voy a apuntar, José Luis. Voy a copiarte la idea y al Tribunal de Justicia a ver qué tal. Siempre es muy importante decir lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, es el pronunciamiento que impugna y tal, eso hay que hacerlo, ¿no? Porque si no lo hacemos luego rápidamente, ¿vale? Te inadmiten porque el recurso no está bien. Si lo pones, ya dispuesto está, lo pones en negrita para que vea que estás cumpliendo con lo que dice la... Y en las demandas es más difícil porque, claro, nos exigen que sean hechos, fundamentos de derecho, pero también de verdad que sería mucho más fácil, incluso para el propio tribunal ahora de resolver, porque te podría decir, pues mire usted, lo que dice en el párrafo 28 no es correcto por esto, por esto y por esto. Para la parte que contesta igual, ¿no? No sé, a mí me gusta este sistema. Pues perfecto, yo también, yo voy a implementarlo. Ya hablaremos también un día de cómo Pues acabamos. nada, a ver qué pasa. Ya nos contarás tú. Otro tema, José Luis, de los que queríamos hablar esta tarde. Voy a dejar la tarjeta de familiar de comunitario para lo último, porque es un permiso estrella y lo hablaremos final. Y te quería preguntar ahora sobre el tema de los antecedentes penales para acceder a la residencia de larga duración. ¿Ha habido alguna sentencia nueva o novedosa en este aspecto, José Luis? Sí, bueno, volvemos a estar otra vez lo mismo, ¿eh? El Tribunal Supremo tenía un criterio muy claro en el sentido de que existiendo antecedentes penales no se podía acceder a la residencia de larga duración. Pero no solo eso, sino que también dijo que en los supuestos de expulsión por haber sido condenado, es decir, el 57 de la ley de extranjería, que establece la posibilidad de expulsar al extranjero que ha sido condenado por delito castigado en nuestro ordenamiento jurídico con pena de prisión superior al año, decía, en el caso de que la persona sea residente de larga duración, también se le puede expulsar por el mero hecho de haber sido condenado. Nosotros decíamos, esto va totalmente en contra de la directiva de larga duración. La directiva de larga duración dice de forma muy clara que un residente de larga duración no puede ser expulsado salvo que haya realizado una conducta contra el orden público y que eso suponga una amenaza real, actual y suficientemente grave. Fíjate, ese es el criterio. Y además te decía también, te dice la directiva de larga duración, que el mero hecho de tener antecedentes penales no supone una actividad contra el orden público. Eso ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en innumerables ocasiones, Y nuestro Tribunal Supremo, a pesar de eso, como no eran sentencias inicialmente que fueran dictadas contra España, pues no le hacía ni caso. Dicen que condenan a Bélgica, España, el Tribunal Supremo, a Bélgica, eso no tiene nada que ver conmigo. Vamos a ver. Hay que pensar un poquito en la función interpretadora del derecho comunitario del tribunal, y no ser tan castizos de quedarnos nosotros, ¿no? Que inventen ellos, que eso no nos preocupa. No. Tenemos que tener un poquito la mente más abierta, todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, ¿no? Y bueno, y lo mismo para acceder a la residencia. ¿No tiene antecedentes penales? Ya no le doy la residencia de larga duración. No sé, si es que la directiva de larga duración dice que el acceso solo se puede privar a un ciudadano extracomunitario
pues en atención a que suponga una amenaza real, actual y suficientemente grave. Además, aplicaba el principio de proporcionalidad, ¿no? Y de ponderación. Es decir, mire usted, hay que ver cuál es el delito que ha cometido esta persona, en la antigüedad del hecho delictivo, si la pena ha sido no suspendida, si tiene familiares aquí en España residiendo con él, si tiene algún tipo de vinculación con el país de origen. Bueno, pues hasta que no recibió el palo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque esto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo, de hecho, llevé uno, el GVA contra España. Este era el caso de una ciudadana argentina que había sido condenada por tráfico de drogas y que tenía una hija de nacionalidad española. Y bueno, le daba igual a los tribunales, incluso el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional llegó a decir que es que el derecho a vivir en familia no es un derecho que esté garantizado como derecho fundamental en la Constitución. El artículo 18 de la Constitución, cuando habla de la intimidad familiar, pues significa que nadie se me meta aquí en mi cuarto. Pero no el derecho a vivir en familia. Claro, el Convenio Europeo de Derechos Humanos sí que habla del derecho a vivir en familia como un derecho humano en su artículo 8, ¿no? Entonces, bueno, hubo 3 votos particulares en esa sentencia del Constitucional que nos invitaron a ir a Estrasburgo y efectivamente allí se ganó. Y posteriormente ha habido otras sentencias en donde han dicho, no, mire usted tiene que garantizar el derecho a vivir en familia, ¿vale? Da igual lo que diga el artículo 18 de la Constitución, el artículo 8 del Convenio Europeo está clarísimo. Bueno, pues tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Luxemburgo, una vez más, ahora ya sí directamente referido a España, le enmendara la plana al Tribunal Supremo. Entonces, claro, ya como que le nombraban a ellos, a España, entonces el Tribunal Supremo no tenía más remedio que reformular su criterio y efectivamente ahora ya ni la expulsión por haber sido condenado es automática, sino que hay que ponderar las circunstancias concretas del caso y la amenaza para ese orden público, esa presunta amenaza, ni tampoco se deniega el acceso a la larga duración, sino que hay que ver si efectivamente esos antecedentes penales suponen una amenaza real, actual y suficientemente grave, que sería el único motivo por el cual puede denegarse el acceso a la larga duración. Pues me alegro que otra vez se haya enmendado la plana, ¿no? Porque Otra siempre, vez más. sí, y siempre en favor de los derechos fundamentales o en el que estén en el convenio de derechos humanos. Hay cosas que parecen más de lógica y es difícil como no lo aplican nuestros juzgados y tribunales muchas veces, ¿no, José Luis? Sí, sí, la verdad es que es verdad que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suelen tener una actitud bastante más abierta. Me ha decepcionado un poco el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? Que sabes que la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que esa actuación del Estado español, ahora ya incluida en una ley, en una disposición adicional, la ley de extranjería, pues considera que no es contraria al protocolo cuarto del Convenio Europeo que prohíbe las devoluciones colectivas. De verdad que esa sentencia es un granito, pero quitando eso, que no es poco, la verdad es que el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido muy pro derechos humanos, pro derechos de los extranjeros, ¿no? Quizás algún día pudiéramos hablar también de por qué consideras que ha terminado fallando en favor de las devoluciones en caliente, ¿no? Bueno, eso daría también Pues para una sí, sí, charla. sí, sí, porque yo creo que ahí se le ha engañado también al tribunal, ¿eh? De hecho, fíjate, el Tribunal Supremo lo puso de manifiesto. No voy a entrar en ese tema porque sería más largo. Pero el Tribunal Supremo, admitiendo el asilo, que es otra de las sentencias también recientes, o sea, que viene al pelo de lo que hablamos, ¿no? La última jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha admitido el asilo consular. España venía negando el asilo consular, es decir, que yo acudo, yo estoy en Marruecos, un ciudadano sirio está en Marruecos y dice el Tribunal Supremo que tiene derecho a acudir al consulado español en Tánger y pedir allí el asilo, ¿no? Y España negaba esa posibilidad porque decía que efectivamente está previsto en la ley de asilo del 2009, pero no está previsto en el reglamento de desarrollo. Y resulta que, claro, es que la ley de asilo no ha sido todavía, no se ha dictado un reglamento, estamos con un reglamento antiguo.
antes de la ley del 2009. Tenía España el plazo 6 meses. Fijaros, desde el 2009 ahora, el incumplimiento de España para dictar el reglamento de la ley de asilo, ¿no? Y dijo el Tribunal Supremo que no, que eso. Y además dijo el Tribunal Supremo, pero diga usted, señor abogado del Estado, es que España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que esa posibilidad existe. Porque claro, España decía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no, estos que saltan la valla, la ley prevé que se vayan al consulado a pedir asilo, eso está previsto en la ley, y luego no existen imposibilidades de pedir asilo. Y dice el Tribunal Supremo, oiga, ¿esto qué es? ¿Que España dice una cosa en Estrasburgo y otra cosa aquí en Madrid? España dice que en Estrasburgo sí se puede pedir asilo consular, y aquí en Madrid dice que no. Y lo dice el Tribunal Supremo tal cual te lo estoy diciendo yo, Miguel? Tal cual te lo estoy diciendo yo. Y claro, le saca los colores al Estado, representado por el abogado del Estado. Verdad que son abogados distintos, pero el criterio del Estado es totalmente diferente. El que utiliza en Estrasburgo como el que utiliza en Madrid. Y le saca los colores muy bien sacados. Es una sentencia, por ejemplo, también muy interesante del Tribunal Supremo. Pues bueno, puesto esa mancha, correremos un tupido velo, ¿no? Aunque yo sé que a ti te duelen especialmente estas cosas por lo involucrado que estás y porque participas muchas veces orientando a los abogados que tienen que poner los recursos o emitiendo informes. Entonces yo sé que para ti son cosas que empañan mucho la imagen. Pero bueno, es lo que nos toca vivir muchas veces a los juristas, ¿no, José Luis? Sí, sí, claro. No, sí, yo siempre abierto a que los compañeros que quieran dirigirse a mí por cualquiera de los medios, pues saben que tienen mis puertas abiertas, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso también lo pondremos después, la dirección de tu despacho, para que todo el mundo la pueda apuntar, el teléfono, absolutamente todo. Bueno, José Luis, la última cuestión que teníamos que tratar esta tarde era sobre la tarjeta de familiar de comunitario, las novedades que hayan podido recaer sobre esta famosa, ¿no? Sobre este famoso permiso, ¿no? Que muchas veces es el comodín. Cuéntanos. Sí. Bueno, esto es que cada cosa que estamos hablando daría para una charla específica, ¿no? Entonces, pues también a riesgo de pasar superficialmente sobre el tema, voy a hacer también un breve resumen de lo que ahí ocurre, ¿no? Claro, tenemos una directiva también que regula la situación de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares. Eso está también regulado en una directiva que España transpuso con sus sombras y sus luces, como todas las transposiciones de las directivas, ¿no? Cuando España aprueba el Real Decreto 240 del 2007, hace algo, en principio yo no consideraría contrario a la directiva, lo consideraría contrario a la Constitución, pero no a la directiva, y es sacar del Real Decreto de Ciudadanos Comunitarios a los familiares de los españoles que no han ejercido el derecho a la libre circulación. Otra cosa es que un español haya ejercido su derecho a la libre circulación y posteriormente haya regresado. A ese sí está cubierto por la directiva comunitaria. Pero el señor que no ha salido de su pueblo ni ha ejercido el derecho a la libre circulación, pues eso es una regulación puramente interna. En principio no está amparada por la directiva. Y España los sacó del Real Decreto de Ciudadanos Comunitarios. ¿Qué es lo que ocurre? Los sacó haciéndolos de peor derecho. ¿Vale? En el caso de los ascendientes era muy claro. Es que colocaba a los ascendientes de los españoles en igualdad de condiciones que los ascendientes de ciudadanos de terceros estados, ¿no? Que tenían que acreditar la dependencia económica, que tenían que ser mayor de 65 años, que se tramitaba a través de la ley de extranjería y sus reglamentos. Bueno, se les impedía luego trabajar, a otros colectivos también reagrupados. Bueno, tuvo una decisión que, en principio, conforme al derecho europeo, podía ser acertada, que sacaron las regulaciones puramente de derecho interno del reglamento de ciudadanos comunitarios, porque un marroquí casado con un español que no ha ejercido derecho a la libre circulación, a ese no le es aplicable la directiva de ciudadanos comunitarios. Pero lo hizo de la peor manera posible, es decir, colocándolos en peor situación. Y claro, eso es lo que no puede ser desde el punto de vista del principio de igualdad de nuestra Constitución. Entonces, ese reglamento del año 2007 lo recurrimos. Estaba yo en Andalucía Coge y lo recurrimos desde Andalucía Coge.
Y los argumentos nuestros iban fundamentalmente, precisamente, en la vulneración del principio de igualdad. O sea, no puede ser de peor derecho un marroquí casado con un español y un marroquí casado con un francés residente en España. Es que parece como muy lógico, ¿no? Hombre. Desde el punto de vista del principio de igualdad, ¿no? Mire usted, el francés que vive en Málaga y se casa con un marroquí, ese tiene más derecho que el español que vive en Málaga, que no ha salido nunca de Málaga, y se casa con un marroquí. Hombre, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Es lo mismo que digo con el cónyuge, digo con el ascendiente o con el descendiente y tal. Y lo planteamos desde el punto de vista del derecho de igualdad. Y luego también decía, oye, no está pensando con el español que haya ejercido su derecho a libre circulación, que a ese sí le es de aplicación la directiva, y sin embargo lo estaba sacando el reglamento. Bueno, pues esa sentencia, que fue de junio del año 2010, nos dio la razón, anuló esos preceptos y de hecho volvió a incluirse dentro del régimen comunitario los ciudadanos españoles. Pero claro, no nos dio la razón por el principio de igualdad, sino dijo, no, mire usted, es que esto va en contra de la directiva. Pero es que la directiva no era de aplicación. Pero el Tribunal Supremo no se dio cuenta y dijo esto va en contra de la directiva. Y siguió en esa línea. ¿Pero qué ocurre? Porque claro, de esos pueblos vienen esos lobos, ¿no? Ahora nos encontramos con ciudadanos españoles, para poder reagrupar a sus familiares tenían que acreditar medios económicos. Entonces, yo soy ciudadano español, quiero reagrupar a mi cónyuge o quiero que se le dé papeles a mi cónyuge de un tercer estado y me exigen medios económicos. Y pues, es que yo soy ciudadano español, es que hay una discriminación por razón de la nacionalidad de mi cónyuge, por razón de la filiación del hijo, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que es que mi hijo mayor de 18 años, ¿no? Que todavía no ha accedido a la nacionalidad española, es de peor derecho porque él es marroquí. ¿Vale? Eso parece que no tenía mucho sentido. Pero claro, entonces dijo el Tribunal Supremo, no, hay que aplicar la directiva y como la directiva dice medios económicos, pues medios económicos. Y por lo tanto, ahora el familiar de español igual que el familiar de francés, medios económicos para poder residir en España. Esto parece que no tiene sentido, porque es que además está limitando el derecho a la libre circulación del propio ciudadano español o del ciudadano extracomunitario en España. Y luego ya teníamos también ahí la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y bueno, el artículo 23 del Tratado Fundacional, en donde se habla del derecho de circulación de los propios ciudadanos de un Estado, el principio de igualdad entre los propios ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, la cosa es que esto una vez más volvió al Tribunal de Luxemburgo, o que fue al Tribunal de Luxemburgo, porque el criterio del Supremo era muy cerrado. No hay medios económicos, no hay papeles para los familiares de los españoles. Y entonces, una vez más, el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tuvo que poner orden. Y le volvió a dar otro tirón de oreja, este es un poquito más antiguo de los últimos que me hablaba, al Tribunal Supremo. Y le dijo, no, mire usted. Con criterio general, ¿vale? Parece razonable que esa persona no pueda suponer una carga para los servicios sociales del país de acogida. Bien, eso es correcto. Pero siempre y cuando no suponga una pérdida del derecho a vivir en la Unión Europea del ciudadano comunitario. Porque claro, si yo me caso con una ciudadana brasileña, a la ciudadana brasileña no le dejan vivir en España, para yo poder mantener esa relación me tengo que ir a Brasil. Claro. Por lo cual me están limitando mi derecho, conforme al artículo 22 y 23 del Tratado Fundacional, de vivir en la Unión Europea. Y entonces ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, ojito con esto, habrá que analizar el caso por caso y habrá que ver si efectivamente se está impidiendo ese derecho. Pasa, por ejemplo, con los niños de ciudadanos españoles o los hijos del cónyuge de ciudadanos españoles. O sea, ¿qué es lo que haces con ese niño? O el caso inverso, que también lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el niño español o el niño comunitario. ¿Vale? Claro. Oye, ¿qué pasa? Que el padre extracomunitario que se tiene que ir
de la Unión Europea. Bueno, tenemos ahí lo del arraigo familiar, ¿no? Que en principio estaba pensado para ciudadanos españoles y luego dijeron, no, y también para ciudadanos de papis de ciudadanos comunitarios, ¿no? Hay un asunto también muy interesante que es el Rendón Marín, que es un asunto que salió de Málaga, en concreto de Vélez Málaga, en donde el Tribunal de Justicia dijo que no se le podía denegar los papeles a este ciudadano colombiano sobre la base de unos antecedentes penales que tenía en Colombia cuando su hijo era uno español y otra polaca. Hay que ponderar las circunstancias y ver la gravedad de ese antecedente, la antigüedad, si es una amenaza real, actual y vigente para el orden público, porque en la directiva esta, que afecta a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares, también aparece la excepción del orden público, con los mismos criterios restrictivos. La excepción del orden público en todas las directivas comunitarias tienen los mismos criterios. Amenaza real, actual, vigente y suficientemente grave. Si no se dan, no se dan. Entonces ahora parece que se abre un poquito la mano, pero tampoco podemos lanzar campanas al vuelo, ¿eh? Habrá que analizar la situación concreta. Pues mira, yo estoy también llevando un tema de arraigo familiar con tema de antecedentes y demás, y me va a venir muy bien todo lo que acaba de decir. Así que, Rendón Marín, entra tú, le metes en el Google Rendón Marín y ahí te va a venir la sentencia, que además lo llevaron, yo intervine pero no fui al tribunal porque eso hubo vista. Al tribunal fueron dos compañeras de Málaga. pues me quedo con esa reflexión y me alegro yo que con sus luces y sus sombras vayamos profundizando de la mano de la Unión Europea en derecho y también bueno, que se facilite que se pueda estar con los familiares de los comunitarios, que no haya que irse, que parece estrambótico, ¿no? Que por un tema de un antecedente esporádico pues pueda, y sin importancia, se pueda privar de un derecho a estar con un familiar, ¿no? Como tú bien dices antes, que me voy a ir a Brasil, me voy a ir, pues no parece lógico, ¿no? No parece lógico. Y bueno, José Luis, yo, si te parece, habiendo concluido nuestra charla, te doy las gracias porque lo has explicado todo fantásticamente y además retrotrayendo en el tiempo de dónde ha venido todo, y eso muchas veces nos da la oportunidad de comprender las cosas actuales que tenemos hoy en día. Así que ese ejercicio también te lo Eso es agradezco. por viejo ya, Miguel, eso es por viejo. Más que por diablo. O porque conoce el asunto, porque conoce el asunto. Por viejo, por viejo. Bueno, yo te invito, han hecho preguntas sobre temas que no tienen relación con extranjería, pero yo me voy a centrar en una que ha puesto aquí el compañero. Buenas noches, compañeros. Entré tarde a la entrevista. ¿Habéis hablado de los autónomos y la nueva sentencia del Tribunal Supremo? ¿Podrán solicitar el arraigo laboral siendo autónomos? José Luis, te la dejo. Sí, pues mira, es uno de los temas que yo creo que tiene que aclarar el Tribunal Supremo. Efectivamente, se me olvidó comentarlo, ¿no? Es verdad que el Reglamento de la Extranjería habla de acreditar la relación laboral. Claro, el tema de autónomo, si hacemos una interpretación literal, no hay una relación laboral. La relación laboral está en las contrataciones por cuenta ajena, no por cuenta propia. Pero claro, el concepto de arraigo, habla de arraigo laboral, puede ser que, vamos, yo entiendo que se refiere a todo lo relacionado con la inmersión en el mercado laboral, en el mercado de trabajo. ¿Por qué no? En cuenta propia. No está resuelto, no está resuelto en esta sentencia, pero sí que es verdad que muchos de los comentarios que se están haciendo van en la línea de esa pregunta. Yo siempre opino que hay que intentarlo, porque efectivamente hay un arraigo como consecuencia de un trabajo laboral. Aun cuando es cierto, no en el ámbito de una relación laboral, ¿vale?
sino por un cuenta propia. Pero igual que no teníamos que ser estrictos en cuanto a la interpretación de los medios probatorios que establecía el reglamento, y de hecho ha dicho el Tribunal Supremo que es simplemente un numerus apertus y no un numerus clausus, yo creo que también habría que interpretar en el sentido amplio el concepto relación laboral. Por lo tanto, si esa persona está dado de alta, por ejemplo, por cuenta propia en la Seguridad Social, pues yo creo que está acreditando un arraigo laboral en el concepto amplio, no de relación laboral, que efectivamente requiere una contraparte que sería el empleador, ¿no? Luego, no está resuelto, ¿eh? Es uno de los temas que yo creo que tiene que resolver el Tribunal Supremo en estos 4 o 5 recursos de casación que tiene pendiente. Pero yo sí que animaría a presentarlo sobre la base de esta argumentación. Pues esperemos a ver qué es lo que ocurre. Yo me quedo con tus pronósticos, aunque aquí no lo has dado del todo. Has animado a presentar las solicitudes, pero no has terminado de decir que tú cómo ves que terminará. ¿Se podrá el trabajo autónomo considerar dentro del arraigo laboral o no? Te reconozco que aquí me cuesta un poquito más el darte un pronóstico con menos riesgo de equivocarme, ¿no? En cualquier caso, me quedo con la intención, ¿eh? Y es que yo creo que tenemos que intentarlo. Vale, Como seguro no lo vamos a conseguir, no intentando. vale. Entonces, quedémonos con eso, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Que nos lo denieguen, pues nos vamos al juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que nos denieguen, nos vamos a la sala. Pero en ese interín, con la lentitud que tienen los juzgados de lo contencioso, a lo mejor ya tenemos las sentencias que nos dan la razón. Oye, y si nos quitan la razón, pues ya está, desistimos del recurso. Aquí para ir después, gloria. Entre casos, tanto que nuestro cliente, si está en situación irregular, las costas no le deben preocupar mucho porque a ver cómo la cobran. Y si por cualquier cosa accede a la situación de regularidad en el interín del recurso, no desistir, pero quizás sí pedir justicia gratuita para evitar una posible condena en costas que le pueda ser perjudicial, ¿no? Justicia gratuita con renuncia a designación de letrado, claro, para que lo pueda seguir llevando el compañero que lo llevó desde el principio. Te estaba comentando, muchas gracias por la respuesta. Yo pienso igual que el compañero. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a poner todo el músculo. Lo que sí, no sé quién es, pero que lo que sí es el compromiso de que como lo consiga lo tiene que publicar a través tuya, Miguel, ¿eh? Porque eso puede ser de mucha utilidad para todos. Es que como se ponen aquí nombres que Sí, no es el no, suyo. da igual, que pueda permanecer perfectamente en el anonimato, pero Sí, digo que cuando lo consiga que lo diga, que lo diga. lo animo también a decirnos quién es para contactarlo y demás. Aquí, Hugo, ¿qué opina del arraigo laboral a solicitantes de asilo que han seguido dados de alta cuando les han denegado el asilo? Le han denegado el asilo, pero siguen dados de alta y piden el arraigo laboral. Yo creo que este es el supuesto que se ha recogido en la sentencia del Tribunal Supremo, ¿eh? Yo creo que ese es un supuesto claro, que se le va a conceder el arraigo laboral sin ningún problema, acreditando el alta laboral, y como no hay que acreditar un contrato de trabajo. Ahora, es verdad que la Seguridad Social puede iniciar una baja de oficio, por estar en situación irregular. Bueno, no pasa nada, sí, bueno, no pasa nada, relativamente nada. Si le dan de baja de oficio, una vez que consiga el arraigo laboral vuelve a darse de alta. Pero yo creo, sí que creo que este es el supuesto que específicamente ha regulado el Tribunal Supremo. Es contrataciones de 6 meses en alta laboral, de 6 meses de personas que llevan 2 años en España. Ese es el típico caso que ha resuelto el Tribunal Supremo de forma favorable. Y yo creo que esto no tiene vuelta atrás, sobre todo en un caso como el que tú me dices, donde el arraigo es inmediatamente anterior a la petición de la solicitud, que no estamos hablando, como dijimos, bueno, es que trabajó hace 10 años, o trabajó hace 5 años, ¿no? Es que sigue trabajando en la actualidad, ¿no? Pero yo creo que ese caso tiene todo el pronóstico favorable. Perfecto, nos quedábamos con el análisis. Dice, soy Carolina Morales López, abogada ICA Barcelona, la que preguntaba, la compañera que preguntaba por el trabajo autónomo. Pues hay un compañero de Barcelona, que no sabemos quién es,
Tenemos allí a Marisol Batalla, que no sé si la conoce, de Sabadell, y a otra compañera, Olga, que están intentando localizarnos al compañero por si necesita apoyo ante el Tribunal Supremo, porque esa sentencia puede ser muy importante. Entonces, pues mientras más apoyo tenga el compañero que recurrió en casación, que se ha personado al Tribunal Supremo y tal, pues mejor. O sea que tenemos allí a dos compañeras de Barcelona intentando sí, de Barcelona, bueno, de Barcelona capital o Sabadell, intentando localizar a este compañero, porque es un asunto de Barcelona. ¿Cómo conjugáis todos los abogados extranjeristas en toda España? Es una de las cosas más bonitas que os veo yo a todos los extranjeristas puros, digamos, ¿no? Porque son otros órdenes, no se da tanto, ¿eh? Pero en extranjería sí se da mucho. Hay mucha. Sí, bueno, en responsabilidad civil también hay bastante, pero es verdad que quizás no con la intensidad, ¿no? Porque hay más gente, ¿no?, que se dedica a lo mejor a la responsabilidad civil que a la extranjería. Pero sí, hay una asociación muy potente de abogados extranjeristas en el ámbito nacional y luego, bueno, pues también son muchos contactos de muchos congresos de la abogacía en materia de extranjería, en donde hemos hecho mucho contacto con muchos compañeros, muchos grupos de WhatsApp, páginas web, blogs. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que tengo, vamos, relación con bastantes compañeros de distintas zonas del territorio nacional. Sí, sí. Bueno, eso es bueno, José Luis, que se mantenga, que no Sí, decaiga. como dice un compañero de Bilbao, hay que poner al Estado contra las cuerdas. Y la única manera de ponerlo es estando todos unidos. Bueno, aquí apunta también otro compañero, en familia también pasa. Y no os vayáis a poner envidiosos. En familia, creo que también pasa entre los jueces, ¿no? Por lo que tengo entendido, también hay reuniones, igual que pasa en penitenciario, ahí son los jueces también los que se ponen muy, muy en contacto. En extranjería no pasa eso, ¿eh? En extranjería estamos más organizados los abogados que los jueces. ¿Eh? Entonces, de momento le llevamos ventaja. ¿Eh? Nosotros somos un ejército regular y ellos son guerras de guerrillas, ¿no? Entonces, ahí le llevamos ventaja. Pero, por ejemplo, en familia yo sé que sí que hay reuniones de jueces y sacan criterios, y en penitenciario, por supuesto, ¿no? De hecho, son los que han desarrollado la ley y el reglamento penitenciario en muchísimas cuestiones que no están resueltas en la normativa. Aquí también, ya por terminar, que Hugo te da las gracias. Es el compañero que ha preguntado el tema del arraigo laboral cuando has pedido también el asilo anterior y demás, ¿vale? Te da las gracias. Que muy claro y súper bien explicado, ¿vale? Bueno, José Luis, Pues nada, muchas gracias, Hugo. A Hugo y todos los oyentes, bueno, oyentes y espectadores. y espectadores del programa tuyo, efectivamente, Miguel, y sobre todo a ti, que sin ti no sería posible el que estuviéramos este rato comunicando ideas. Yo, José Luis, te voy a decir que te lo agradezco mucho que hayas estado porque te tengo especial cariño, porque fuiste el primer abogado con el que estuve y eso se lleva siempre dentro, eso se lleva siempre dentro, pase lo que pase, ¿no? Y te lo agradezco de todo corazón, tenías que estar y qué menos que en una charla de extranjería, que yo sé que es lo que te hace tilín, que es lo que verdaderamente te gusta, así que para mí encantado, José Luis, también. Muchísimas gracias, Miguel. Ya te dije que era compartida también la opinión, ¿no? Así que nada, a vuestra disposición y a tu disposición para lo que necesites. Pues José Luis, nos despedimos de ti, ¿vale? Muchas gracias. Aquí te están despidiendo como al maestro que eres. Gracias al maestro Pepelu, de Luis Diego Cova. Espero mucho más. ¿Qué pasa? Bueno, José Luis, ¿quieres decirle algunas palabritas a los que están? Es que me da hasta pena despedirme. Me da hasta pena despedirme. Pero a lo mejor ellos no piensan lo mismo, ¿eh? Lo que quieren es también irse ya o a cenar o a la cama, vamos. Bueno, No, la verdad es que disfruto mucho hablando de esto. Me gusta también más el poder hacerlo personalmente, ¿no? Los que son de aquí de Málaga saben que he participado en muchas sesiones del Colegio de Abogados, ¿no? Y cuando eran presenciales, pues bueno,
Yo creo que siempre ese contacto personal es más gratificante. De momento, pues hay que aprovechar estos medios que tenemos, sobre todo que tenéis los más jóvenes, ¿no? Que sabéis utilizarlo y muy bien. Y nada, agradeceros que hayáis estado esta tarde de domingo escuchándome y, insisto, a vuestra disposición. A vuestra disposición para lo que necesitéis, ya sabéis, accedí a la página del colegio y aparecen mis datos, quien no lo tenga, y que me puede llamar, escribirme, o lo que quiera. ¿Vale? Pues muchas gracias, José Luis. Yo ahora pondré tus datos por aquí un ratito que me quede más con ellos, ¿vale? Bueno, Muy José Luis, bien. Venga, pues nada. Hasta luego. hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, familia. Yo ya estamos, ya estamos. Yo pues agradezco mucho que José Luis haya estado este ratito con nosotros. Como he dicho, para mí era esencial, primordial, sí o sí tenía que estar. Y más cuando sobre todo había una sentencia muy importante reciente en temas de derecho a extranjería, como es el arraigo laboral. Bueno, yo decir que a los que estéis viendo el directo y no hayáis seguido el canal, pues bueno, darle a seguir y así os avisa cuando salgan los próximos, ¿vale? Yo, como ha tenido también José Luis la amabilidad de estarse un ratito con nosotros, yo también voy a poner por aquí, por el chat, la dirección al despacho que él tiene, ¿vale? Su número de teléfono, su dirección web y todo, ¿vale? Para que cualquiera que tenga una duda, una consulta o en fin, quiera hablar con él para cualquier tema, pues lo pueda contactar, ¿vale? Un momentito que lo voy a buscar por internet porque no tenía asignado. Veo que está siguiendo mucha gente que estaba aquí sin seguir, ¿no? Fran, me alegro de verte. Vamos a ver, Fran, no he querido hacerle las preguntas que habías planteado porque obviamente nos guardan en relación con derecho de extranjería. Otro día hablaremos largo y tendido de lo que planteas porque la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Dicho lo cual, voy a poner el enlace de la página web de José Luis, de Pepelu. ¿Sabéis lo que a mí me pasa? Que yo con la gente soy así. Me cuesta decirle Pepelu porque como le tengo en un pedestal por lo que le quiero y por lo que estuve con él y por lo que me enseñó, pues me cuesta. Pero vaya, poco a poco iremos ampliando en materia de relaciones personales. Bueno, Fran, otro día hablamos de lo que tú has comentado, porque ya te digo, es un tema muy interesante y yo me mojo en todo lo que quieras, ¿vale? Pero hoy no, yo ya estoy también cansado, mañana hay juicio y hay que prepararlo, ¿vale? Esa es la página del compañero, ¿vale? Bahía Abogado. Él está en un despacho también con otros compañeros y bueno, hay quien quiera contactarlo, pues se mete en la página web y ya está, no tiene mayor historia. Aparecen los teléfonos, el correo electrónico, absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte voy despidiendo el directo, como siempre, agradeciendo a todos los que habéis estado detrás de la pantalla. Como sabéis, o si no lo sabéis, pues os lo comento yo brevemente, directo los jueves a las 8 y los domingos a las 8:30. La semana que entra va a ser una temática bonita y de lo que no habíamos hablado hasta ahora en profundidad. Derecho laboral. No sé si lo sabéis o no, pero bueno, el 1 de mayo, me imagino que sí, es fiesta por ser el Día de los Trabajadores. Entonces, aprovechando la casualidad, pues vamos a hablar sobre el derecho del trabajo. Ya hay un invitado confirmado. Es también excepcional. Así que os invito a que no os lo perdáis, ¿vale? Como siempre, los jueves y los domingos, ¿vale? Familia, como siempre, un placer.